Creo que ya son la 1 de la tarde. Ahora. Perfecto. Entonces, ¿podemos dar inicio? ¿Te parece, Helen? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, buenos días y casi buenas noches a algunos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y bueno, acompañado de este gran panel de referentes de dosimetría interna de la región. Este webinar está hecho por el grupo de dosimetría interna de Reprolam. Y bueno, para que ustedes sepan, está siendo grabado y va a ser subido próximamente a la página de Reprolam. Bueno, en este webinar lo que vamos a presentar son la experiencia que han tenido diferentes países en la evaluación y control de la exposición interna ocupacional, los desafíos que conlleva este control y las estrategias que han implementado los diferentes países para ir superando, digamos, todos estos desafíos. Pero para poder hablar sobre esto vamos a poner un lenguaje común y yo les voy a dar la primera parte que sería las bases de la dosimetría interna ocupacional. Estas bases las vamos a hacer en base a recomendaciones de estos dos documentos, no sé si lo alcanzan a ver ahí, la GCR parte 3 y la GCG 7, ¿sí? De protección radiológica ocupacional. Y en el contenido de esta primera parte vamos a hablar un poco sobre los modelos en dosimetría interna, cómo hacemos la evaluación a partir de mediciones y finalmente vamos a hablar específicamente del control de la exposición interna al iodo 131 en los trabajadores ocupacionalmente expuestos en medicina nuclear. Bueno, entonces recordemos que un trabajador ocupacionalmente expuesto, como se le denomina TOE o a veces POE, es aquel que en el curso de su trabajo tiene exposición por radiación externa o por contaminación externa o por exposición interna. Nosotros en este webinar nos vamos a enfocar en los trabajadores que tienen riesgo de exposición interna, es decir, que trabajan con material en forma abierta, que quiere decir que es dispersable y por lo tanto puede ingresar dentro del organismo. Bueno, el objetivo principal de la dosimetría interna ocupacional es evaluar esta magnitud, la dosis efectiva comprometida que se simboliza con la letra E mayúscula entre paréntesis 50. ¿Qué es lo que quiere decir? Representa la dosis acumulada en el trabajador en toda su vida por la incorporación de material radiactivo. Esta dosis efectiva comprometida no se puede medir directamente como lo podemos hacer, por ejemplo, para evaluar la dosis por exposición externa. Esta dosis efectiva comprometida se calcula a partir de los resultados que tenemos de bioensayos. ¿Qué son bioensayos? Bueno, los bioensayos pueden ser mediciones que yo le hago al trabajador a todo su cuerpo u órganos específicos, y se llaman mediciones in vivo o directas, ¿sí? Mediciones también, los bioensayos pueden ser mediciones in vitro que yo le hago a las excretas del trabajador, y también esta dosis efectiva comprometida se puede calcular a partir de la concentración de actividad que hay en aire o una combinación de estos métodos. Bueno, ahora, la incorporación ocupacional puede ocurrir a partir de varias vías, ¿sí? Por inhalación, por ingestión o por absorción a través de piel sana o heridas. Sin embargo, es muy poco común que un compuesto o un radionucleido pueda atravesar la piel sana porque esta es una barrera muy importante, o sea que si hay una contaminación de piel, necesita en general que haya una herida para que haya una probable vía de incorporación. Sin embargo, también es importante señalar que en una situación ocupacional donde hay buenas prácticas, la vía principal o la única vía de incorporación podría ser solamente la inhalación. Bueno, una vez que el material radiactivo ingresa, se va a poder ir depositando en diferentes partes del tracto respiratorio o del tracto digestivo y luego puede ser absorbido a sangre. Una vez en sangre se puede traslocar a otros órganos y tejidos y finalmente es excretado.
Entonces, para evaluar la dosis, nosotros primero necesitamos saber a dónde va ese radionucleído, en qué órgano se va a depositar, cuánto tiempo va a permanecer en este órgano, y esto es lo que se llama el comportamiento dinámico y está descrito por los modelos biocinéticos. Bueno, los modelos biocinéticos en los que nosotros nos basamos están desarrollados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, ¿sí? Y digamos, el enfoque general de esta organización es utilizar estructuras compartimentales donde los órganos y tejidos están representados por compartimentos interconectados entre sí por flechas según a dónde vaya el radionucleído. Entonces la ICRP ha desarrollado modelos para el tracto respiratorio humano, para el tracto alimentario humano y modelos específicos para la parte sistémica. ¿Qué son los modelos sistémicos? O sea, una vez que se absorbe en sangre, el modelo sistémico me va a describir a qué otros órganos va, ¿sí? Y cómo es excretado. Entonces, los modelos sistémicos son específicos de cada material. Ahora, con la piel no hay un modelo general desarrollado por la ICRP, pero hay un modelo de herida que no está desarrollado por la ICRP, sino por la NSRP de Estados Unidos, y en la GCG7, por ejemplo, pueden encontrar referencias de cómo usarlo. Bueno, empecemos primero con el modelo del tracto respiratorio. Este está escrito en la ICRP 66 y hay una nueva versión en la ICRP 130, aunque digamos que esta nueva versión, si bien cambian algunos parámetros y estructura del modelo, digamos, la estructura del modelo permanece muy parecida a la anterior. En este modelo del tracto respiratorio se modela por separado lo que sería el depósito de las partículas inhaladas en diferentes partes del tracto respiratorio y después su posterior depuración o limpieza de esas partículas. Entonces, el depósito de estas partículas va a depender principalmente del tamaño de la partícula. Ese tamaño va a estar relacionado con un parámetro que se llama AMAD. Y en un lugar de trabajo, por defecto, se puede asumir que el tamaño de partícula más apropiado para representar los radionucleídos en un ambiente laboral es de 5 micrones. Bueno, después de que ese material radiactivo es depositado en diferentes partes del tracto respiratorio, estas partículas pueden transportarse al tracto digestivo, porque recordemos que hay una región común con el tracto digestivo y el respiratorio, que es la faringe. Entonces, por movimiento mucociliar, estas partículas pueden pasar al tracto digestivo y también estas partículas también pueden pasar a sangre. Esa absorción a sangre va a depender de qué tan solubles son estas partículas en sangre. Ahora, este modelo define 3 solubilidades por defecto, entonces clasifica todos los compuestos básicamente en general en estos tres tipos de solubilidades. Entonces, estas solubilidades son tipo F, o sea, de disolución rápida, tipo M de moderada y tipo S de disolución lenta. Bueno, una vez que el radionucleído ingresa al tracto digestivo, ya sea porque pasa de una parte del tracto respiratorio o porque ingresa directamente a través de la ingestión, tenemos el modelo del tracto gastrointestinal. Este modelo que vemos acá es el de la ICRP30, como vemos es bastante simple, está conformado nada más por 4 compartimentos que representan el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso superior y el intestino grueso inferior. Y este modelo supone que la absorción a sangre solamente se da a nivel del intestino delgado y está caracterizado por una fracción que se llama F1. Bueno, y en esta diapositiva tenemos el nuevo modelo del tracto alimentario humano, que como vemos es mucho más realista porque incluye, digamos, regiones desde la región de la cavidad oral, el esófago, incluye también las paredes de muchos órganos del tracto gastrointestinal
y además supone que la absorción a sangre no sea solamente a nivel del intestino, sino a nivel de varias regiones. Bueno, y como les había comentado, finalmente tenemos los modelos sistémicos. Estos modelos sistémicos, como dijimos, cada elemento tiene un modelo sistémico diferente porque cada elemento se va a comportar diferente una vez que ingresa sangre. Aquí yo les puse el ejemplo del yodo. Tenemos el modelo sistémico de la ICRP78, que vemos que es bastante sencillo, y el nuevo modelo del yodo de la ICRP137, que tiene muchos más compartimentos adicionales, es mucho más realista. Bueno, entonces, estos modelos biocinéticos combinados entre sí, dependiendo de cuál sea la vía de incorporación, constituyen la base de cálculo de los coeficientes de dosis que usamos nosotros para evaluar la dosimetría interna ocupacional. La compilación de estos coeficientes de dosis las podemos encontrar en la GCR parte 3, aquí yo les pongo un extracto, y estos coeficientes de dosis, que son dosis por unidad de incorporación, se representan con una E minúscula. Sin embargo, si ustedes quieren saber cuáles son los nuevos coeficientes o usar los nuevos coeficientes de dosis para trabajadores usando los nuevos modelos, tendríamos que ir a buscarlos a las nuevas publicaciones de la ICRP, aquí se las pongo en detalle, que son las series OIR de la ICRP, así se llaman por sus siglas en inglés, pero sí es importante señalar que el conjunto completo de estos nuevos coeficientes de dosis todavía no está disponible, o sea, todavía falta una parte. Bueno, ¿cómo usamos estos coeficientes de dosis? Bueno, es muy sencillo. Si yo sé la cantidad de actividad que incorpora el trabajador, si yo lo multiplico por el coeficiente de dosis adecuado, por el coeficiente de dosis adecuado, obtengo la dosis efectiva comprometida, que es el objetivo de la dosimetría interna ocupacional. Ahora, digamos, parece bastante sencillo. El problema es cómo hallamos cuánta actividad incorpora el trabajador. Bueno, para hallar la actividad que incorpora el trabajador, lo podemos hallar usando los valores de los resultados de las mediciones que yo le hago al trabajador, que están representados por esta M mayúscula. Y usando también las fracciones teóricas que me predicen usando los modelos. Entonces, la incorporación va a ser simplemente lo que yo mida, ¿sí?, del trabajador, ya sea todo su cuerpo o sus excretas, dividido por esta M minúscula, la fracción de retención teórica apropiada. ¿Qué son estas fracciones de retención teórica? Me representan la fracción de lo incorporado que va a ser retenido en un órgano o tejido específico o va a ser excretado por el trabajador que me lo predicen los modelos biocinéticos. Entonces, para entender un poquito mejor, yo les puse un ejemplo. Aquí tenemos la fracción teórica, ¿sí?, las fracciones teóricas que me predicen los modelos, suponiendo que hay inhalación de yodo 131, entonces está la fracción teórica, la curva de fracciones teóricas en la tiroides y que es excretado por orina. Vamos a concentrarnos en la tiroides. ¿Qué me dice esta curva? Esta curva me dice, después de que hay una incorporación, en cualquier momento, cuánto va a haber en la tiroides, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos 10 días después de la incorporación, esta fracción, ¿sí?, es de 5,6 por 10 a la menos 2. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en la tiroides va a haber un 5,6% de lo que incorporó. Entonces, si yo tengo un trabajador que viene a medirse su tiroides 10 días después de que incorporó, esa medición, si yo la divido por esta fracción de retención, me permite obtener cuánto incorporó el trabajador. Sin embargo, es posible que yo no sepa cuándo incorporó el trabajador. Esto suele pasar cuando tengo trabajadores a los cuales los controlo rutinariamente cada cierto tiempo. Entonces puede ser que en un control rutinario yo tenga un valor positivo de mi medición y no sé cuándo incorporó. En esa situación vamos a suponer que la incorporación se da a mitad del periodo de monitoreo.
Bueno, entonces ustedes me dirán, ¿dónde puedo encontrar estas fracciones de retención teórica? Bueno, si ustedes van a usar los coeficientes de dosis que me da la GCR parte 3, estas fracciones de retención teórica las vamos a encontrar en la ICRP 78. Si ustedes van a usar los nuevos coeficientes de dosis, ¿sí? de la ICRP, pueden bajarse gratuitamente un visor de datos que está en la página de la ICRP. Aquí yo les pongo un pantallazo y ahí están las nuevas fracciones de retención teórica. Sin embargo, recuerden que todavía no está completo el conjunto de estos nuevos coeficientes. Bueno, entonces, como vimos, o sea, en dosimetría interna tenemos que asumir muchas cosas, ¿sí? Podemos asumir muchas cosas diferentes y nos pueden dar valores de dosis muy diferentes según lo que asumamos. Sin embargo, la GCR parte 3 destaca que si yo controlo rutinariamente a un trabajador, ¿sí? Porque tiene riesgo de incorporación interna, y si la dosis que debido a la incorporación es muy baja comparada con los límites, los parámetros que establecimos por defecto son suficientes para determinar la incorporación. Ahora bien, si en el monitoreo, si los valores que yo tengo me indican que puede haber una exposición que es cercana o incluso superior a los límites de dosis, ahí sí debería aplicar métodos más sofisticados. ¿Y dónde puedo encontrar directrices de cómo hacer este método más sofisticado? Este lo puedo encontrar en las guías ideas. Aquí yo les pongo la referencia y hay una versión en español que también se pueden bajar. Bueno, y finalmente, ¿cómo establecemos los intervalos de monitoreo? Bueno, el intervalo de monitoreo va a depender no solamente del radionucleido, porque cada radionucleido va a tener un periodo de semidesintegración diferente, sino que cada uno se va a comportar diferente en el cuerpo, o sea, va a tener una vida media efectiva diferente. También va a depender no solamente de eso, sino de la técnica de medición que yo utilice, o sea, de su límite de detección. Porque si mi límite de detección es más grande que la medición que yo hago, yo voy a perder ese valor de dosis, ¿sí? Entonces, en la ISO 27048, yo se la recomiendo, pueden encontrar los valores máximos de los intervalos de monitoreo recomendados para varios radionucleídos y para diversas técnicas. Aquí tenemos para mediciones de todo el cuerpo y para mediciones de tiroides. Les puse esos dos pequeños extractos. Y por ejemplo, para el YO 131, el intervalo máximo de monitoreo es de 15 días. O sea, no deberíamos superar 15 días para medir a un trabajador que está expuesto a una dosis significativa de yodo 131. Y esto puede representar un problema, digamos, para el control de los trabajadores de medicina nuclear que estén expuestos a dosis significativas de yodo 131 y por lo tanto hay una necesidad de controlarlos in situ, usando los instrumentos propios del Centro de Medicina Nuclear. Sí, entonces ahora vamos a pasar a dejar hablar a nuestros invitados, donde ellos nos van a encontrar sus experiencias y los desafíos, ¿sí? En el control y muchos de ellos los desafíos en el control de este tipo de trabajadores. Bueno, muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar para el final y ahora vamos a pasar a la exposición de... Voy a dejar de compartir si puedo. No sé cómo hago. A dejar de compartir. Listo. Y ahora nos va a hablar desde Cuba. Deje de compartir para que puedas compartir, Dayana. Bueno, ante todo los saludo, voy a exponer la experiencia de Cuba en el monitoreo rutinario de la dosimetría interna. Teníamos previsto la participación de Gladys López, no va a ser posible, esperamos que se nos incluya más tarde y bueno, a fin de mejorar la conexión voy a apagar la cámara y dejo abierto entonces el micrófono.
Bueno, mientras abre la presentación, yo Ahí les voy a estoy. presentar perdón, para que voy a presentarte, Diana, que no Sí, te había presentado. Sí, gracias, Nancy. bueno, no, gracias a ti. Para mí es un placer presentar a Dayana Ramos Machada. Ella es ingeniera en tecnologías nucleares y energéticas, máster en instalaciones energéticas y nucleares, especialista en protección radiológica y seguridad en el uso de fuentes de la radiación. Es responsable técnico del Laboratorio de Dosimetría Interna y especialista del Grupo de Asesoría de Seguridad Radiológica del CPHR. También, bueno, esta presentación se hizo con Gladys López Bejarano. Ella está aquí, pero no va a poder hablar, pero les comento que ella es licenciada en física nuclear, máster en física nuclear y es presidenta de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, AENTA, y se desempeñó como directora general del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, jefe del Laboratorio de Dosimetría Interna e investigadora auxiliar. Bueno, para mí es un gran placer tenerlas acá y contar con la experiencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nancy, por una introducción tan bonita. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la implementación de la vigilancia radiológica individual de la exposición interna en Cuba, de sus desafíos y resultados. Por favor, acá tenemos algo de problemas con la conexión, así que si dejan de escuchar o de ver, me avisan. Vamos a hablar en esta presentación algo de lo que es el Laboratorio de Dosimetría Interna del Centro de Protección y Higiene de las Radiaciones y finalmente cómo se ha implementado un programa de vigilancia no solo en este laboratorio, sino en las instituciones hospitalarias del país. Bueno, las imágenes que están viendo son precisamente del Laboratorio de Dosimetría Interna del CPHR, laboratorio que se construyó en 1995 como parte de un proyecto del OIE, cuya contraparte fue precisamente el IRD de Brasil, y por eso no sé cómo estará ahora el IRD de Brasil, pero en su momento eran muy similares. Este laboratorio cuenta con toda la infraestructura necesaria para este tipo de instalación, y el componente principal es el recinto blindado que ven en las imágenes, que va a posibilitar la reducción del fondo ambiental y la determinación de pequeñas cantidades de radionúclidos incorporados al organismo. En la pantalla pueden ver los servicios que actualmente brindamos y bueno, parte de los servicios brindados en el año 2020, como pueden ver, se hicieron solamente 47 mediciones y bueno, obviamente esto responde a la situación epidemiológica actual que atraviesa el mundo. La geometría de medición que estamos implementando ahora es esta que ven en la imagen y el equipo que estamos utilizando es un captor de yodo, un sistema para captación de yodo en tiroides que es diseñado y distribuido aquí en Cuba. Los principales desafíos que tenemos actualmente en nuestro país creo que son comunes para toda la región. Y bueno, para solventarlos se han desarrollado una serie de proyectos de alcance nacional e internacional. ¿Cuáles son estos desafíos? Pues principalmente la ubicación geográfica de la instalación. O sea, en Cuba existe únicamente un laboratorio de dosimetría interna y los servicios de medicina nuclear, por ejemplo, que es donde más se emplean fuentes no selladas en el país, se encuentran distribuidos en toda la región. Por otra parte, tenemos carencia de equipamientos, simuladores y patrones trazables. Creo que esto también es un desafío para toda la región. Existen deficiencias en la implementación de la normativa nacional o de la normativa recomendada por el OIE, pero sobre todo existe baja percepción del riesgo por parte del personal ocupacionalmente expuesto y de aquel personal con responsabilidades en la seguridad y protección radiológica, porque no solamente se debería hacer un monitoreo basado en las normativas, sino por la percepción propia del riesgo que tengan las personas. Esto es parte de los proyectos que hemos realizado, que como les decía, responde todos a estos desafíos actuales que tenemos en el país. Disculpen. Ahora, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido en el laboratorio? Primeramente, la obtención del reconocimiento de los servicios de vigilancia radiológica de varios de los servicios de vigilancia radiológica. Este reconocimiento está dado por la autoridad reguladora del país, quien impone que todos los servicios cumplan con una serie de requisitos que demuestran la fiabilidad y trazabilidad de estas mediciones realizadas, así como la observancia de las normativas nacionales e internacionales. Nuestro laboratorio cuenta actualmente con el reconocimiento de los servicios de medición de yodo en tiroides y de estimación de dosis,
así como de aquellos servicios brindados a instituciones hospitalarias, de los que, bueno, estaremos hablando posteriormente. Otro resultado importante fue el diseño e implementación de un curso nacional de dosimetría interna. Este curso nacional fue impartido por primera vez en el 2015 y contó con la participación de colegas de los principales hospitales del país donde se manipulan fuentes no selladas. Creo que varios de los colegas que pueden ver en la foto están actualmente trabajando en instituciones similares, pero en otros países, así que un saludo para ellos. Este curso cuenta igualmente con el reconocimiento de la competencia por parte de la autoridad reguladora. Otro resultado importante fue la asimilación de códigos de simulación para solventar la carencia de fuentes de calibración. En este caso empleamos el método Monte Carlo y realizamos la calibración en eficiencia de los detectores del laboratorio para las geometrías tiroides. Con dicha calibración se participó en el 2013 en una intercomparación regional que se hizo en el marco de uno de los proyectos de cooperación técnica. Aquí pueden ver los resultados de la intercomparación y en este caso participamos no solo con la calibración hecha por Monte Carlo, sino también con calibraciones físicas, o sea, calibraciones hechas con los simuladores físicos. Y bueno, el mejor resultado obtenido fue precisamente el resultado que llevaba la calibración por el método Monte Carlo, con lo cual, bueno, se validó la metodología en el LDI y de alguna manera cubrimos esta carencia de fuentes patrones que existían. Otro resultado importante fue el desarrollo de una herramienta informática que sirviera de soporte para todo el sistema de gestión de la calidad del laboratorio y una guía para implementar la vigilancia radiológica en las instituciones hospitalarias del país. En el primer caso, el resultado fue un software que contiene todas las herramientas que permiten armonizar el trabajo en el laboratorio. Su funcionalidad va a abarcar cada etapa del servicio de medición de iodo en tiroides, desde la calibración y control de calidad del equipamiento hasta la estimación de dosis, emisión de los reportes correspondientes y gestión en base de datos de toda la información recuperada. Por otra parte, la guía que ven en pantalla fue el resultado de uno de los proyectos más recientes del laboratorio. Está aún en fase de revisión y aprobación por parte de la autoridad reguladora, pero bueno, va a responder a la necesidad de armonizar en el país la vigilancia radiológica individual de la exposición interna. Ahora, hasta ahora hemos estado hablando del laboratorio de dosimetría interna. Sin embargo, uno de sus resultados más importantes ha sido la implementación del programa de vigilancia radiológica en instituciones hospitalarias del país, servicio que está implementado desde 1991. Y aquí es donde Gladita, si pudiera participar, bueno, pues pudiera hablarnos de sus experiencias desde ese entonces. Ante todo, es importante recordar, y aquí vamos a las bases de la dosimetría interna. ¿Cuándo yo debo o no monitorear a un trabajador ocupacionalmente expuesto o al personal ocupacionalmente expuesto? O sea, ¿cuáles son los criterios propuestos para el monitoreo individual? Bueno, pues es necesario saber que el monitoreo se va a basar en la potencialidad de la exposición y va a tener en cuenta el límite de dosis anual, imponiéndose que el monitoreo se va a realizar siempre que la probabilidad de tener una dosis efectiva comprometida, que además debe tener en cuenta todas las actividades realizadas y todos los radionucleidos manipulados en un periodo de un año, bueno, pues siempre que esta dosis efectiva sea mayor de 1 milisievert, pues debe realizarse el monitoreo. Para este cálculo se van a considerar varios factores que tienen en pantalla. Factores que van a tener en cuenta la forma física y química de los radionucleidos, las actividades o los trabajos que se estén realizando con las fuentes no selladas y los medios de protección empleados. Como pueden ver en la pantalla, estos factores están tabulados y existen varias recomendaciones en muchas de las publicaciones del OIEA que ya Nancy referenció en su presentación. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este factor de decisión? En el primer caso, lo que vemos es cómo calcular el factor de decisión para un radionucleido específico. Esta va a ser la metodología a seguir. Si pueden ver, incorpora la actividad acumulada de radionucleido durante un año en el lugar de trabajo, los coeficientes de dosis de los que Nancy ya ha hablado y estos tres factores que les mencioné anteriormente. Este factor que ven aquí es sencillamente para pasar decibel a milisievert, o sea, para convertir decibel a milisievert. ¿Qué pasa? Esta fórmula que tenemos aquí es para un único radionucleido, pero en la realidad
en nuestros hospitales es que a veces se trabaja con más de un radionucleido y por tanto eso hay que tener en cuenta. ¿Qué hacemos? Se hace el cálculo para cada uno de los radionucleidos y luego una sumatoria. Ahora, ¿cómo yo saber si mi todo debe monitorearse o no? Bueno, pues todos los radionucleidos para los cuales el factor de decisión sea mayor que 1 van a ser monitoreados. Sin embargo, si están trabajando con más de un radionucleido, todos los radionucleidos para los cuales este valor sea mayor que 0,3 deberán ser monitoreados. Finalmente, si el factor de decisión da menor que 0,1, el monitoreo pudiera ser innecesario o sencillamente se pudieran hacer monitoreos de otro tipo, digamos monitoreo de área, etcétera, y no sería necesario entonces una vigilancia radiológica individual de la dosimetría interna. Sin embargo, por la experiencia del país y como resultado del proyecto, siempre que se utiliza yodo 131 en instalaciones hospitalarias, siempre y cuando no se utilicen cápsulas, o sea, se utilicen las fuentes no selladas líquidas, pues generalmente este cálculo siempre da mayor que 1 para todo el año. De esta manera, entonces, el primer paso para realizar la vigilancia radiológica en las instituciones hospitalarias del país va a ser precisamente corroborar esta necesidad de monitoreo. Partiendo de ahí, lo que hacemos es indagar en el equipamiento disponible, que pudieran ser cámaras gamma, equipos SPECT, sistemas captadores de yodo, etc. Y bueno, en el caso de nuestro laboratorio, para la calibración, tenemos dos procedimientos que están establecidos. O sea, un procedimiento para cámaras gamma y un procedimiento para captadores de yodo. ¿Por qué para captadores de yodo? Porque, bueno, esta es la tecnología que es nacional y por tanto es la que está distribuida en todos los hospitales del país. Este captor de yodo es bastante similar al Captus 3000 que por proyectos de la OIEA tienen muchos de los países de la región. Aquí podemos ver, en este caso estamos haciendo en el primer caso una calibración energética, lo que tenemos es un vialito con yodo 131, es un vial propiedad del hospital, y ya en el otro caso estamos haciendo la calibración en eficiencia, que sí se hace con los simuladores y las fuentes radiactivas que tenemos disponibles en nuestro laboratorio. En el caso de los sistemas de captación en tiroides, pues se hace exactamente lo mismo, se hace una calibración energética, se hace una calibración en eficiencias y finalmente se van a emitir informes de calibración efectuada para estos equipos. Estos informes van a contener la estimación de los voltajes óptimos de trabajo, van a contener calibración energética, calibración en eficiencia y, bueno, la determinación de la actividad mínima detectable o el límite de detección que Nancy también estaba hablando. En el caso de Cuba, siempre hacemos calibraciones físicas, o sea, hasta este momento no hemos utilizado calibraciones utilizando en Monte Carlo para las instituciones hospitalarias, o sea, hasta hoy nos personamos en las instituciones con nuestras fuentes y nuestros simuladores y ejecutamos la calibración in situ. Durante estos procedimientos no solamente calibramos el equipamiento, sino que nos da la posibilidad de capacitar al personal para que realicen ellos mismos el procedimiento. Finalmente, este informe va acompañado de un software que va a ser una versión más sencilla del software que estamos empleando actualmente en el laboratorio, pero que igualmente va a permitir realizar todos los procesos indispensables para la implementación del monitoreo. Y cuenta además con mucha documentación de referencia. O sea, el software tiene desde herramientas para control de calidad y fondo, estimación de la incorporación y la dosis efectiva comprometida, tiene los parámetros de calibración y niveles de referencia que son los que ya vienen en el informe de calibración y, bueno, toda la documentación de referencia que sea importante. Fíjense que tienen tanto los programas de monitoreo particulares, en este caso estamos viendo lo del Hospital Oncológico Conrado Benítez de la provincia de Santiago de Cuba, pero tienen además todos los protocolos de medición, informes de calibración, tiene además el curso básico de dosimetría interna, o sea, estamos buscando, además de dar las herramientas, estamos buscando también capacitar al personal. Con esto estoy terminando la presentación de Cuba, creo que a modo de resumen es lo que hemos estado haciendo en el país y regresamos acá. Espero que se haya escuchado todo sin problema.
porque Se escuchó todo. perfecto. Perfecto. Aquí a veces Muchísimas la gracias, conexión, Dayana. pero bueno, es una alegría compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido acá en el país. Excelente. Sí, vamos a dejar las preguntas para lo último, pero muy completa la presentación de Cuba. Vamos ahora a presentar la experiencia de Uruguay, ¿sí? Para esto nos acompaña Mariela Terán. Si quieres, puedes poner ya a presentar tu... Tiene que salir Cuba. Ah, tiene que salir Cuba. Dayana, deja de presentar y así puede... Bien. Ahí dejó. Perfecto. Bueno, les recuerdo que este webinar está siendo grabado y va a ser subido a la página, entonces así de pronto si alguno se perdió algo, podemos volver, porque va a ser subido a la página de Reprolam y va a estar disponible en los próximos días. Bueno, ¿estás viendo, Nancy? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo tengo el gran placer de presentarles a Mariela. Mariela Terán es doctora en química. Su especialidad es la radiofarmacia, es asesora de radioprotección del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, es coordinadora del Laboratorio de Dosimetría Interna del Centro de Medicina Nuclear del Hospital Universitario, es secretaria también editorial ejecutiva del Journal de Alasbin y es profesora agregada de radioquímica de la Universidad de la República en Uruguay. Así que muchas gracias, Mariela, las dejo con su presentación. Gracias, Nancy. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor realmente poder compartir con ustedes este encuentro y realmente creo que hemos podido complementarnos bien en lo que ha sido las presentaciones anteriores de carácter técnico. Esto que yo les voy a mostrar un poquito es la experiencia que tenemos en Uruguay, que es un país muy pequeño y con poco impacto, pero creo que esto puede ser muy estimulante para aquellos países que estén viendo la presentación y que vean el camino que de pronto tienen que poder transitar para implementar un programa de monitoreo. Entonces, voy a dividir la presentación en lo que fueron los antecedentes, lo que es la legislación, la situación que estamos viviendo actual y lo que hemos tratado de hacer a nivel de educación. Dentro de los antecedentes, cuando nosotros nos vinculamos con la dosimetría interna, solo había un artículo de ley que declaraba obligatoria la dosimetría personal en las personas expuestas a radiaciones ionizantes, pero no discriminaba entre lo que era la dosimetría externa o interna. Entonces, hasta abril de 2004, la única dosimetría que se realizaba en el país era a nivel externo y era realizado por lo que entonces era la autoridad reguladora y algunas empresas particulares. Sin embargo, a partir del proyecto ARCAL 9049, fuimos a un curso en el IRD, donde empezamos a tomar contacto con lo que era la dosimetría interna, posteriormente una visita científica también al IRD, nos abrieron las puertas las intercomparaciones y después fuimos recibiendo en el marco del proyecto la visita de la experta Ana María Rojo, que nos orientó en cómo ir armando un programa piloto en nuestro país. Entonces, en ese marco se implementó un programa para el personal ocupacionalmente externo en nuestro país. ¿Qué instituciones estaban involucradas? Bueno, estuvimos desde el principio y seguimos haciéndolo en forma conjunta el Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas, que pertenece a la Facultad de Medicina, y la Cátedra de Radioquímica, a la que yo pertenezco, de la Facultad de Química. Como les decía, al ser un país tan pequeño, lo que son las dimensiones de América del Sur, nuestro país cuenta en este momento con 8 centros de medicina nuclear que están aquí señalizados. 6 de ellos están en la capital, uno en el centro y otro en el norte del país, y hay un centro PET en la capital también. En estos 8 centros se maneja prácticamente el 95% de las fuentes abiertas, siendo que el resto corresponden a investigación, sobre todo en centros universitarios. ¿Qué pretendíamos cuando empezamos el plan piloto? Bueno, establecer un programa de monitoreo para cubrir a los trabajadores de medicina nuclear que representan
más del 90% de los trabajadores que manejan fuentes abiertas, poder determinar la dosis efectiva de compromiso y la dosis equivalente en tejidos significativamente expuestos para demostrar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, poder contribuir al control de los procedimientos y también al diseño de las instalaciones de trabajo. Si bien hay unas cuantas radiofarmacias, algunas se han renovado y hemos tratado de colaborar para que de esa forma en esas renovaciones se mejore la calidad y se reduzca la posibilidad de la incorporación de radionucleidos. Y en caso de exposición accidental, poder suministrar información valiosa para iniciar y sustentar los relevamientos de salud de la persona que se contamine. Bien, entonces al principio les comenté que la legislación era muy limitada, pero contamos con un sólido apoyo de la Autoridad Reguladora Nuclear en ese momento, y presentamos un programa piloto que fue aprobado por la autoridad en el año 2004. En el año 2006 el expediente fue homologado y autorizado, y entonces desde ese entonces tenemos licencias tanto personales como del servicio para funcionar, y desde el año 2007 empezamos a reportar oficialmente tanto a la autoridad reguladora como al Centro de Medicina Nuclear como a los trabajadores ocupacionalmente expuestos las dosimetrías realizadas en forma trimestral. En el año 2019, en septiembre, se incorporó una norma, la norma UI 122, donde se establecen los requisitos administrativos y técnicos para la dosimetría interna, y abajo en el recuadro les copio parte del artículo donde se plantean los criterios para la dosimetría interna. Entonces, perdón, lo que me interesa mostrar acá es que del año 2004 al año 2009 hemos evolucionado desde tener una ley que era lo suficientemente ambigua a tener una norma específica. Actualmente, este es un paneo global muy somero de los radionucleidos de la medicina nuclear tradicional que se usan y las cantidades de las actividades que se usan mensualmente. En función de esto, aplicamos el criterio de selección de los operadores, como comentaba en la presentación anterior la compañera de Cuba, y nosotros estimamos que la población de trabajadores en medicina nuclear en todo el país es de unas 100 personas aproximadamente, fluctúa muy poco, pero de estas el 40% cumpliría los requisitos para ser monitoreada. ¿Ah? ¿Cómo hacemos el monitoreo? Bueno, tenemos un equipo Cactus 3000 que nos fue donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica en el marco del proyecto que comenté anteriormente. En este tiempo hemos desarrollado procedimientos operativos para la recepción de los trabajadores, para la calibración de los equipos y para la adquisición de los cálculos dosimétricos. Hacemos las calibraciones tanto en energía como en eficiencia. El equipo venía con fuentes ya de origen para hacer la calibración en energías, y en eficiencia usamos Fantomita, que es bien familiar para todos, y tenemos también el pozo del equipo calibrado para medir muestras líquidas, orina o sangre, tanto para mediciones de iodo 131 como de lutecio 177, porque se están haciendo terapias en el país. Bueno, las condiciones de medida son las indicadas por el SRP. Medimos cada 15 días a 25 centímetros del cuello durante 30 segundos, y en general hacemos un reporte trimestral a los trabajadores. Aquí les muestro una planilla sobre la izquierda donde verán las dosimetrías que reportamos el año pasado. En el segundo trimestre, el primer trimestre fue un poco a los altos porque entramos en cuarentena a mediados de marzo. El segundo semestre, como las mediciones las hacemos en el Hospital de Clínicas, el centro se blindó y las actividades no esenciales se limitaron. Y después sí retomamos con la mayor normalidad que pudimos las mediciones. Acá sobre la izquierda van a ver lo que ha sido la evolución del porcentaje de cobertura de las personas a lo largo de estos años.
yo les decía que aproximadamente unas 40 personas entraban dentro de los criterios de inclusión, pero tenemos un promedio más o menos de unas 25 que se miden normalmente. Entonces, consideramos que es muy importante la educación al nivel de lo que nosotros podemos influir para poder llegar a la gente, para concientizarla y para poder mantener esto en funcionamiento. Entonces, el primer taller que hicimos de introducción a la dosimetría interna fue en el año 2007. Pero ya la educación en dosimetría interna la introdujimos en los cursos de grado de la Facultad de Química desde el año 2008 en un curso que se llamaba Radioquímica, después hicimos modificaciones en la currícula y a partir del año 2015 las clases de dosimetría interna se dictan a nivel de grado en los cursos de fundamentos de radioquímica y tienen clases tanto teóricas como prácticas. Pero también lo hemos incluido desde el año 2016 en un diploma de especialista en radiofarmacia, es un curso de posgrado, y dentro de uno de los cursos que se llama Profundización en Protección Radiológica, damos cabida a la dosimetría interna. Y desde el año 2018, en el marco de un acuerdo que tenemos de la unidad de protección radiológica, que la integramos varias facultades de la Universidad de la República, dictamos unas clases de dosimetría interna en el curso de radioprotección en la práctica médica, que se da tanto a nivel de grado como de posgrado. Y desde el año 2019, una vez por año, también lo dictamos en un curso de protección radiológica para enfermería que organiza la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Entonces, quiero hacer un énfasis importante en lo que es la educación. Y puse, para ir terminando, esta gráfica que comentábamos los otros días con Nancy y con Helen, que a mí me gusta mucho. Es de las primeras mediciones que hice con algunos trabajadores del Hospital de Clínicas. Y quiero destacar en particular esta medición que corresponde a una persona que trabajaba en el área de enfermería de medicina nuclear, que cuando se empezó a medir tenía valores relativamente altos con respecto al promedio. Y cuando empezábamos a ver qué manipulaciones hacía o cuáles eran sus hábitos, no, ella se dio cuenta que tenía muchas falencias. Entonces, hablando en el tú a tú, esta persona realmente logró una marcada disminución, y yo creo que, bueno, por un lado está el trabajo de hormiga que uno hace en la comunicación y en el tratar de educar, pero sobre todo una cuestión actitudinal de la persona de querer dar una mejoría. Entonces, este es uno de los mensajes que quiero dejar, de que con la educación uno puede lograr grandes cambios, y que es tanto o más importante que los equipamientos que podamos tener. Y esta otra persona que solo tiene una medida, ¿tá? Es la persona que medí con mayor actividad en su momento. Me olvidé de decir anteriormente que las mediciones nosotros las hacemos en forma gratuita y libre, no son obligatorias, a pesar de que están en la legislación, no son obligatorias. Y esta persona, como tenía valores un poco altos con respecto al promedio, simplemente dejó de venir, dejó de medirse, ya era una persona mayor, estaba cercana a su retiro laboral y, bueno, prefería no ver las cosas, y menos de un año después de jubilada falleció de cáncer. Todos pensamos que estaba asociado a que había tenido una vida muy expuesta y con muy baja cultura de protección radiológica y, y bueno, para mí es un dato muy, muy llamativo. Para finalizar, les quiero comentar que las aspiraciones que tenemos a futuro, y es el primero que puse, es conformar un equipo estable que garantice la continuidad del laboratorio. Esto yo lo estoy haciendo desde el año 2004, básicamente con muy poca ayuda. Tengo una persona que va y viene, y no se quedan porque como es gratis no tenemos financiación para sostener un cargo, y entonces es muy, muy difícil retener a alguien, ¿no? Digo, en el marco de un convenio que tenemos con la universidad, yo lo sigo haciendo, pero es difícil mantener a otra persona que siga trabajando si no hay una remuneración. Bueno, por otro lado, la renovación de los patrones, porque este fantomita del IRD ya está cansándose, está decayendo. Poder lograr que la autoridad reguladora exija la dosimetría interna
en los trabajadores, poder incrementar ese porcentaje de cobertura que no es ha sido constante y eso es lo bueno, pero quisiéramos tener un mayor alcance y consideramos que si pudiéramos estimular las mediciones en las clínicas del interior o inclusive en algunas clínicas de la ciudad, este logro de la cobertura mayor se alcanzaría. Bueno, esto es todo lo que tengo para decirles, agradecerles su atención y no se olviden de cuidarse. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Excelente la presentación. Creo que tenemos algunas dudas. Vamos a dejarlas para el final. Y bueno, finalmente vamos con la presentación de Eric Mora. No sé si estás ahí. Ya dejo de presentar, Mariela. Sí, ya estoy por acá. Ya estás por acá. Bueno, Sí. A ver, ahí vemos a Eric con él muy bien, con su tapabocas. Bueno. Sí, yo estoy aquí en el ciclotrón, disculpa. No, por supuesto. Sabemos que Eric siempre está muy ocupado. Es el jefe del ciclotrón, así que el responsable. Sí, sí, tac. Muy bien. Dame un segundo. Perfecto. Listo. Sí. Bueno, Eric, bueno, yo tengo el gusto de presentar finalmente a Eric, no por ser el último, es el menos importante, es muy importante para nosotros contar con tu participación, con tu experiencia, y bueno, les cuento que Eric es doctor y máster en física médica, muchos de ustedes ya lo conocen porque ha hecho muchos webinars, es auditor de Quantum para la OIEA, es cofundador y actual coordinador de la maestría académica en física médica de la Universidad de Costa Rica, es secretario del Colegio de Físicos de Costa Rica y responsable del laboratorio ciclotrón PET-CT del CICANUM de la UCR. Así que es un gusto para mí presentarles a Eric, quien nos va a contar la experiencia costarricense en la implementación del programa de monitoreo interno al personal ocupacionalmente expuesto. Bueno, Eric, bueno, Nancy, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Reprolan, a ti que estás coordinando este grupo de trabajo y bueno, pues muy agradecido por la oportunidad. Vamos a tratar de presentar rápidamente qué fue lo que tratamos de hacer en Costa Rica desde hace muchos años y creo que todavía hace falta. En ese periodo de tiempo, pues yo estuve trabajando en la seguridad social como físico médico, pero hoy en día me encuentro trabajando en la Universidad de Costa Rica en otra área que es pues, el laboratorio ciclotrón PET-CT. Entonces, vamos a hablarles un poco de la experiencia que hemos tenido en una implementación del programa de monitoreo interno al personal ocupacionalmente expuesto. Vamos a hablar un poco del pasado, del presente y del futuro. Y a mí me llamó mucho la atención, pues como hemos trabajado en las tres experiencias que bueno, como se han presentado dos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la tercera. Evidentemente, pues Uruguay y Costa Rica tienen algunas semejanzas, pero en el caso de Cuba las cosas pues son bastante distintas por la extensión y las dimensiones del país y la cantidad de población que tienen y la cantidad de centros de medicina nuclear. Me ha llamado mucho la atención que en los dos países hay entes centralizados, ¿verdad? Nosotros pues abordamos pues, centros, centralizados para hacer los monitoreos y los cálculos dosimétricos, pero en el caso de Costa Rica pues planteamos las cosas de una manera diferente. Pues Mariela mencionó sobre un proyecto de RLA que era el 049, que creo que estaba dirigiendo en aquel momento Rodolfo Cruz Suárez, y nosotros en el año 2007 pues comenzamos a integrarnos en este proyecto que cambió al RLA 9056, que después progresó al RLA 9066. Como ustedes saben, estos proyectos del Organismo Internacional de Energía Atómica son muy amplios, tienen muchas áreas de consideración y trabajaba mucho lo que era la protección radiológica y lo que eran los sistemas o programas de monitorización de las radiaciones, pero en diferentes ambientes laborales. ¿De acuerdo? Uno de los ambientes laborales es solo el ambiente médico. Entonces, era un proyecto sumamente ambicioso y por eso se desarrolló en 4 años. Posteriormente, y de una forma paralela,
se desarrolló el proyecto RLA 6065, que era un proyecto dirigido hacia los servicios de medicina nuclear, en aras de establecer sistemas de gestión de calidad en medicina nuclear. Entonces, yo supongo que esta documentación que ustedes podrán estar viendo son documentos ya muy familiares para todos ustedes, pero en el año 2009, y eso fue hace ya bastante tiempo, era algo muy novedoso, ¿verdad? De hecho, nosotros estuvimos trabajando en lo que es el Quantum, inclusive una versión en español, y este proyecto fue, considero que bastante exitoso. Algo que Quantum plantea es que nosotros dirijamos toda nuestra atención al paciente, tomando en cuenta todos los diferentes aspectos que desarrolla la práctica de medicina nuclear. Entonces, desde ese punto de vista, no, cuando salió esta guía, ¿verdad?, del OIA, nosotros vimos que era orientada a radiofarmacia, pero si ustedes lo ven, uno de los llamativos, o por lo menos que a mí me llamó mucho la atención, era ver al operador de radiofarmacia en una campana de flujo laminar blindado. Eso para mí era algo novedoso porque en América Latina yo no había visto eso, a excepción de en algunos centros que tenían pues ciclotrones. Entonces, desde ese punto de vista, como que los dos proyectos fueron un catalizador para que nosotros pudiéramos tratar de establecer un programa de monitoreo. Nosotros tratamos de ver cómo podíamos establecer un programa nacional de monitoreo inicialmente en los servicios de medicina nuclear de la Seguridad Social, que era donde nosotros estábamos trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que comenzamos a hacer nosotros? Comenzamos a plantear un diagnóstico, como dijo Mariela, qué se hace, cuándo se hace, quién lo está haciendo, cómo lo hacen, todas las diferentes actividades, procesos y protocolos que nosotros teníamos en el servicio. Desde ese punto de vista, nosotros comenzamos a ver en aquel momento cómo hacíamos la práctica de la preparación de radiofármacos, si esta práctica era adecuada, era conforme a lo que estábamos planteando en el Quantum, por ejemplo, en la atención de pacientes, si los pacientes eran inyectados en la gamma cámara o no eran inyectados, si por ejemplo se tenían que hacer pacientes con perfusión pulmonar y entonces se tenía que utilizar el Tecnegas para hacer este proceso. Y entonces comenzamos a evaluar todas las diferentes etapas. Una de las partes críticas era ver qué le tocaba hacer a cada quien. En Costa Rica existió un responsable de protección radiológica que es designado por el responsable de la instalación y ese responsable de la protección radiológica, nosotros decidimos internamente que él se iba a encargar de todo lo que era el monitoreo del personal, mientras que los cálculos dosimétricos los iba a realizar yo como físico médico y eventualmente los físicos médicos. También, pues, todo lo que era la relación con los compañeros de trabajo, como para decirles, hoy te toca hacer la medición y demás, fue delegado a este responsable de protección radiológica. Y esta persona, pues, lleva los controles. En conjunto desarrollamos una guía, ¿verdad? Para poder aplicar este monitoreo en el servicio de medicina nuclear. Dentro del diagnóstico, vean aquí, nosotros desde hacía ya muchos años contábamos con una sonda Cactus 3000 y de hecho, cuando ahora vi esta foto, yo dije, ¿qué computadora más vieja teníamos, verdad? Pero bueno, esto era completamente funcional, así como la que mostró Mariela, nosotros comenzamos a implementar en este tipo de equipo el programa. Comenzamos a ver qué tipo de monitoreo estaba qué tipo de monitoreo tenía el personal, si esta parte de monitorización de dosimetría interna se llevaba a cabo o no. Y también comenzamos a ver cuáles eran los isótopos que estábamos usando, la cantidad de usuarios que teníamos en los servicios de medicina nuclear. Comenzamos a establecer las necesidades de capacitación y algo muy importante, del 2007 al 2009 yo apenas tenía 2 años de estar integrándome a la seguridad social, por lo que todo lo que era la gestión administrativa, solicitud de fondos y demás, era algo que uno también tiene que considerar
a la hora de establecer un programa de este tipo. ¿Por qué? Porque en Costa Rica cada hospital de la Seguridad Social es un ente completamente autónomo y entonces el gobierno asigna fondos específicos para cada hospital y cada hospital distribuye los fondos de la manera pues que considere conveniente. Entonces, para poder desarrollar esta implementación, ustedes ya vieron estos maniquís, ¿verdad? Estos maniquís fueron generados por el IRD, creo que, no sé, creo que eran como 18 maniquís, una cosa así, y fueron desarrollados en este proyecto RLA 9056. Nosotros comenzamos a utilizar este maniquí para lo que fue la calibración de la sonda de captación y nosotros logramos hacer una publicación en el Journal Alasbin, que ahí viene todo el cálculo que nosotros desarrollamos. Este cálculo fue mostrado inclusive en el proyecto que nosotros estuvimos participando y también comenzamos a decidir, ok, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir, por ejemplo, Yodo 131, que era uno de los objetivos iniciales del proyecto, y entonces nosotros dijimos, ¿qué otro isótopo usamos en mayoría en el servicio? Comenzamos a medir también tecnecio 99. Este es un ejemplo de la práctica, ¿verdad? Donde desarrollamos nosotros las mediciones y este es uno de los compañeros con el cual comenzamos a hacer mediciones para ver cómo podíamos establecer todos los diferentes criterios del protocolo de medición. Con el tiempo nosotros comenzamos a hacer mediciones de fondo, ¿verdad? Y entonces podríamos ver el registro de las mediciones de fondo y entonces nosotros un día X en particular a alguien le encontramos un pequeño pico de tecnecio. Si ustedes lo notan aquí, nosotros estábamos midiendo el tecnecio y el yodo 131 en la misma medición. ¿De acuerdo? El equipo nos permite hacer esto. Entonces, nosotros comenzamos a notar que el personal estaba incorporando tecnecio 99. Esto fue repetitivo y se dio durante varias ocasiones. Y entonces, lo que comenzamos a hacer fue, todos en el grupo comenzamos a preguntarnos qué estamos haciendo mal, cómo podemos mejorarlo, por qué ocurrió este evento, todo lo que uno ya conoce desde el punto de vista de protección radiológica para poder hacer lluvia de ideas con respecto a la solución a un posible problema. Una de las primeras soluciones fue comenzar a hacer los monitoreos por frotis, ver dónde, si era una contaminación que, no sé, había ocurrido fuera del área de trabajo, prácticamente que trabajamos como un inspector de la parte judicial, ¿verdad? Entonces, ya todos estaban un poco más aprensivos, por decirlo así, y entonces la idea era tratar de encontrar una solución segura para todos los compañeros. Al final, nosotros notamos que habían varios problemas desde el punto de vista operativo. Uno de los principales era la preparación o la dispensación de los radiofármacos. Esta es una imagen real sobre cómo nosotros lo hacíamos y de hecho yo creo que en algunos servicios de medicina nuclear se hace, ¿verdad? Y nosotros utilizábamos, bueno, los compañeros de radiofarmacia utilizaban guantes de látex. Comenzamos a notar que esos guantes de látex tenían una textura en la cual permitía inclusive el paso del material radioactivo hacia las manos. Entonces comenzamos después a adquirir guantes de nitrilo que eran un poco mejores y decidimos abordar una estrategia un poco más radical y proponerle a la institución la introducción de campanas de flujo laminar blindado en la radiofarmacia. De hecho, esto es una imagen de la primera campana de flujo laminar blindado, creo que de un servicio de medicina nuclear en Costa Rica. Es una campana de flujo laminar blindada de la marca Capintec y esto venía a ayudarnos a nosotros en la prevención de incorporación de material radioactivo de los usuarios de radiofarmacia y al mismo tiempo nos ayudaba a que los radiofármacos se prepararan en condiciones óptimas. Entonces, estábamos cumpliendo con ambos proyectos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Al mismo tiempo, y después de muchos esfuerzos, también se logró contar con un monitor de manos y pies, y entonces, ahora de manera rutinaria, las personas al entrar y salir del servicio se miden para uno de los isótopos en cuestión, las manos y los pies.
¿Qué ha pasado después de ya muchísimos años? Yo salí del Seguro Social en el año 2016 y bueno, cuando llegué al país me di cuenta que habían hecho grandes inversiones y entonces, por ejemplo, en uno de los servicios de medicina nuclear cuentan con campanas de flujo laminar blindado de la marca Tema. Hay otro servicio que cuentan con campanas de flujo laminar blindado muy parecidas a estas, pero de la marca Comecher. Y una se utiliza para manejar, por ejemplo, el Tecnesio 99, otra el Yodo 131, otra para el marcaje de células. Se hizo una remodelación en 2 de los 3 servicios. Si puedo equivocarme, no estoy seguro si el tercer servicio tuvo una remodelación importante. Y entonces los servicios prácticamente que son servicios limpios, ¿verdad? Para la preparación de radiofármacos, o sea, cumpliendo con las normas y las expectativas de Quantum, pero no son servicios estériles. Entonces, desde ese punto de vista, las campanas ayudan a preparar lo que son los diferentes fármacos de forma estéril. Yo le agradezco mucho a Omar Amén y a Alejandra Clachar que me suministraron imágenes para poder hacer esta presentación. También se cuentan con monitores ambientales, ¿verdad? Para estar registrando en diferentes secciones, por ejemplo, la salida de la radiofarmacia o a la salida o a la entrada del servicio de medicina nuclear, los niveles de radiación ambiental que podríamos tener ahí, entonces descubrir, por decirlo así, a una persona que no se midió con el monitor de manos y pies, o por ejemplo lleva una fuente radiactiva en alguna otra parte de su cuerpo. Entonces, al día de hoy, en nuestro sistema de seguridad social existe un programa de monitoreo bien establecido en los servicios de medicina nuclear del Seguro Social. Este programa de monitoreo lo llevan a cabo los responsables de protección radiológica. Algo muy importante que yo creo que cuesta mucho calar, y bueno, ha sido mucho por la insistencia de los responsables de protección radiológica y en realidad del cuerpo de profesionales de los servicios de medicina nuclear, es crear una cultura de monitorización. Al inicio había una cierta resistencia para hacer los monitoreos. Como decía Mariela, es algo voluntario y lo hacíamos de forma gratuita como parte de nuestras funciones en el servicio de medicina nuclear. Y entonces, hoy en día yo creo que existe una cultura y todos estamos anuentes a hacernos el monitoreo con tal de estar seguros de que no va a haber un detrimento a nuestra salud. Existe también una voluntad administrativa para poder dotar de recursos a los servicios de medicina nuclear. Yo me imagino que ustedes saben los altos costos que tienen estas campanas de flujo laminar blindado. Entonces, esto ha sido una voluntad también, una justificación que hemos encontrado el personal para poder hacer este tipo de inversiones que son sumamente onerosas. También, después de tantos años, ya se cuenta con un personal capacitado en diferentes áreas y algo que señalé al inicio es que los físicos médicos son los que realizan los cálculos dosimétricos si existiera alguna incorporación. En casi 10 años de trabajar en el servicio de medicina nuclear, yo solo hice un cálculo dosimétrico por incorporación de yodo 131 de mi hospital y ayudamos a hacer el cálculo dosimétrico de otra persona de otro hospital en solo 10 años, ¿verdad? Entonces, el cálculo dosimétrico prácticamente que lo prevenimos, por decirlo así, gracias a la implementación de estas medidas a la hora de manipulación, a la hora de realizarse la manipulación de los materiales. El futuro, esto es una visión personal, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos que seguir caminando hacia contar con legislación. No sé si eso va a corresponder a ser una guía, una norma, ¿verdad? Sobre la monitorización de los puestos de trabajo, pero no solo en el sector salud. Yo creo que el sector salud está, por lo menos en la salud pública, está muy clara, ¿verdad? Hay que ver la seguridad, la salud privada. Y también tenemos que avanzar hacia las áreas de investigación y de industria. En general, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de lo que es los cálculos dosimétricos para la incorporación de material radioactivo, pero podemos hacer una legislación que abarque pues esos tres grandes sectores y en los cuales se utilizan fuentes radioactivos. Después, hacer monitorizaciones en lugares de trabajo donde
se manipulen fuentes radiactivas abiertas o fuentes gaseosas. Muchas veces esto se hace en las áreas de investigación, entonces hay que tenerlo muy presente, o en alguna industria en particular. Creo que el RIPROLAN está haciendo grandes esfuerzos para contar con guías, lineamientos o protocolos, ¿verdad? Para hacer la realización de para realizar la calibración de los equipos de medición. Podemos abordar estas mediciones con diferentes equipos, entonces creo que esto va a ser genial y va a ayudar a las nuevas generaciones para tener estos protocolos y lineamientos claros. Además, bueno, como el cálculo dosimétrico no se hace tan frecuentemente, creo que podemos tener guías estandarizadas, ¿verdad? Para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo, de tal manera que los físicos médicos, en el caso de Costa Rica, podamos tener eso ahí presente, nada más tomar el documento eventualmente para hacer el cálculo. Ojalá poder contar con programas open source. A mí me llama mucho la atención que están desarrollando en Cuba, personalmente me llama mucho la atención para poder implementarlo como una solución a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Y finalmente, pues incorporar toda esta documentación del manejo de la incorporación de materiales radiactivos a todo lo que son los sistemas de gestión de calidad de los servicios de medicina nuclear. Yo les agradezco nuevamente por la invitación, por la participación. Nada más les dejo unas imágenes del nuevo proyecto en el que estamos trabajando y alguna otra información por si desean contactar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Excelente presentación. ¿Sabes que se escucha como, estoy escuchando mi voz? No sé si puedes. Sí. Yo ya, disculpa. No te preocupes. Ya uno está acostumbrado a que vienen las preguntas, entonces. Claro. Por eso fue que me quedé en silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Bueno, ahora, hemos finalizado las exposiciones de nuestros panelistas y vamos a pasar a la sección de preguntas. Yo veo algunas aquí en el chat, si quieren agregar más, no hay problema. Vamos a empezar por ahora. Hay una pregunta de Starling Núñez. Nos pregunta que si hace una vigilancia rutinaria a algunos trabajadores de forma mensual y uno incorporado varias veces, ¿puedo asumir simplemente un tiempo intermedio del periodo? Bueno, esto es muy, muy importante esta pregunta. A ver, yo les había comentado, si por ejemplo yo tengo un trabajador que, como dice él, lo mido mensualmente y tengo una medición positiva, y este trabajador de manera crónica puede estar expuesto a incorporación y yo no sé cuándo se dio, yo puedo asumir que incorporó a mitad del periodo de monitoreo. Ahora, si yo sé cuándo ocurrió la incorporación, debo tomar ese valor. Si yo sé que esta persona, por decir, incorporó un día antes que se viniera a medir, yo voy a asumir entonces que esa incorporación ocurrió un día antes. O sea, esto de asumir a mitad del periodo de monitoreo es cuando yo no sé, ¿sí? Ahora, también puede pasar, que suele pasar mucho, por ejemplo, en medicina nuclear, ¿sí? Que los trabajadores, por ejemplo, manipulan o trabajan algunos días en la semana, ¿sí? Por ejemplo, trabajan de lunes a miércoles y yo lo mido cada lunes. Entonces, yo sé que mi probable incorporación ocurrió del día lunes al miércoles. ¿Cuándo voy a asumir que incorporó si yo no sé cuándo es el día? Bueno, lo más probable es que haya sido uno de esos 3 días y ir a mitad de esos 3 días, ¿sí? Es como la forma en que trabajamos. O sea, la primera asunción, si yo no sé cuándo ocurrió la incorporación, es a mitad del periodo de monitoreo. Ahora, si yo sé cuándo ocurrió, utilizo exactamente los días que ocurrieron entre la incorporación y la medición. Bueno, no sé si contesta esa primera pregunta que creo que iba dirigida a mí. Ahora, viene una pregunta de Helen Ramos, que es para Cuba, ¿sí? Nos pregunta, ¿cuándo se hacen los monitoreos individuales en los hospitales
estos datos son enviados al CPHR. Me parece muy importante aclararlo porque Dayana nos había comentado que ellos implementan a través de un software, ¿sí? Hacen un control, cada servicio de medicina nuclear se mide y ingresa los datos en un software que desarrolló CPHR, y al ingresar estos datos del monitoreo que se hacen in situ, sí CPHR tiene control sobre estos datos, les llega, o bueno, ¿cómo sería este manejo de estos datos? Sí, bueno, a ver, el software está programado de manera tal de que si hay una incorporación que la dosis estimada va a sobrepasar los niveles de investigación que estén, bueno, previstos para esa instalación, pues el cálculo de dosis lo hacemos nosotros directamente en el LDI. O sea, ellos nos mandan los resultados de sus monitoreos y hacemos nosotros el cálculo de dosis. Asimismo, por ejemplo, si es una dosis demasiado alta, entonces le hacemos toda una asesoría de qué deben medir, cómo se deben medir, cada cuánto se deben medir. O sea, siempre y cuando las dosis se mantengan en el nivel de registro, por debajo del nivel de registro, el software les permite hacer una estimación de dosis. Ya, si la actividad incorporada es muy alta, pues la estimación de dosis la hacemos nosotros directamente. Y quisiera, Nancy, hablar un poquito de la pregunta que estabas hablando anteriormente, porque nos pasa muchísimo. Y es que cuando tenemos un trabajador que recurrentemente tiene incorporaciones, a la hora de calcular la dosis, pues tenemos que tener cuidado, porque tal vez la dosis que estamos midiendo no es la última que incorporó, sino son dosis previas. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, no solo debemos tener en cuenta un periodo de monitoreo o pensar que la dosis fue en ese periodo de monitoreo, sino que pudo haber una incorporación alta en un periodo de monitoreo anterior. Entonces, siempre hay que calcular la dosis teniendo en cuenta esas incorporaciones previas. Perfecto, Dayana. Bueno, yo quisiera un poco preguntarte, porque no sé si el espíritu de pronto de la pregunta también tiene que ver con que si el Centro de Medicina Nuclear, cuando ingresa los datos, están conectados con ustedes, o sea, si ustedes tienen control sobre los datos que ingresa el Servicio de Medicina Nuclear. No tenemos control sobre esos datos. O sea, nosotros les dejamos instaladas las bases de datos, pero eso lo controlan, o sea, el responsable de protección radiológica de la instalación. Nosotros tenemos control sobre las dosis altas, única y exclusivamente. No obstante, el CPHR tampoco es una institución regulatoria. O sea, nosotros damos servicio científico-técnico. En última instancia, los que llevan el récord nacional de dosis, ya sea por dosimetría externa o interna, es la autoridad reguladora, que es la Dirección de Seguridad Nuclear. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Heli. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Carlos Salas. Nos dice, ¿se analizó para las calibraciones de captadores de yodo el uso de fuentes de bario 133 en lugar de yodo 131, ya que tiene un semiperiodo de 10 años, dura mucho más, y la constante gamma coincide muy bien con la de yodo 131? Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta pregunta. Nosotros por ahí, por la extensión de tiempo que teníamos, no fuimos a hablar un poquito sobre cómo se calibran digamos, los instrumentos que usamos para detectar el yodo 131. Es verdad, o sea, en realidad, por ejemplo, todas los maniquís que ves ahí, las fuentes generalmente que se usan para las intercomparaciones son de bario 133, que simulan muy bien, ¿sí? Se usa como simulador del yodo 131 y tiene un periodo de semidesintegración más grande. Sin embargo, muchos servicios de medicina nuclear tienen acceso al yodo 131 para calibrar, entonces, digamos, se puede calibrar, tenemos la opción de calibrar con estas dos fuentes. Después tenemos una pregunta de Dagoberto González, nos pregunta, ¿cómo calcularon el nivel de registro y el nivel de investigación? Esta pregunta apareció, me parece que en la presentación de Mariela, no sé si querés, Mariela, decir algo. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Los criterios para los cálculos de nivel de registro y nivel de investigación están en las guías del OIEA y básicamente, como para refrescar la memoria, el nivel de registro se calcula como un milisievert, perdón,
en milisievert, perdón, sería 0.001 dividido el factor de conversión de dosis, el EG50, por el número de veces que se monitorea al año. En el caso del yodo, si lo haces cada 15 días, sería multiplicado por 24. Entonces, ese te daría el valor en milisievert del nivel por encima del cual tenés que registrar. Y el nivel de investigación es el mismo concepto, pero es con 5 milisievert, o sea, sería 0.005 dividido el factor de conversión de dosis por también 24, o sea, el número de veces que realizas el monitoreo. Y entonces ese sería el número, el valor de dosis por encima del cual tienes que iniciar una investigación. No sé si fue clara la respuesta. Sí, para nosotros los que estamos en dosimetría interna aquí es muy claro, pero a ver, como para un poco comentar el espíritu de qué es el nivel de registro de investigación, para aquellos que no saben, o sea, son disparadores de acciones. O sea, un nivel de registro es un nivel por encima del cual yo le voy a registrar al trabajador su dosis. Y un nivel de investigación es un nivel por encima del cual yo voy a investigar las causas porque quizás esa dosis no es habitual. Entonces, en general, lo que recomiendan las guías, la OIEA, es que se hagan sobre la base de la experiencia de cada, digamos, de cada práctica. ¿Sí? Entonces, da unas recomendaciones. En general, el nivel de registro debería hacerse cuando la dosis potencialmente puede superar 1 milisievert al año. Y el nivel de investigación puede elegirse quizás, por ejemplo, para medicina nuclear, es poco habitual que una dosis por interna supere los 5 milisievert al año. Entonces, esas son posibles niveles de registro de investigación que se pueden tener en cada práctica, pero eso, digamos, se define cada autoridad regulatoria con la instalación, ¿sí? Ahora, como decía Mariela, es muy importante cómo se calcula. Bueno, en interna, si yo mido cada cierto tiempo, entonces, si mi nivel de registro es 1 milisievert al año, yo, para cada periodo, ¿cómo voy a saber si puedo superar ese 1 milisievert al año? Bueno, entonces ese 1 milisievert lo tengo que dividir por el número de monitoreos que tenga al año. Y después, si quiero tener ese nivel de registro en términos de incorporación, pues lo tengo que dividir por los coeficientes de dosis, ¿sí? Esto está muy bien explicado en la GCG7, así que yo les recomiendo que vayan a esta guía, ¿sí? Bueno, tenemos otra pregunta donde nos pregunta Carlos otra vez, Salas, si se están divulgando de alguna manera técnicas para que los centros de medicina nuclear hagan algún tipo de control de la incorporación interna de sus propios trabajadores. Me parece muy apropiada esta pregunta. ¿Por qué? Porque justamente el grupo de dosimetría interna de Reprolam, por ahí derecho los invito a que pertenezcan a este grupo, estamos tratando de enfocarnos en esta actividad, en al menos este año y el próximo. Justamente nosotros lo que queremos hacer es publicar un protocolo, ¿sí?, donde se pueda el Centro de Medicina Nuclear basar para poder medir calibrar sus propios equipos, medir a sus trabajadores y que sea amigable, digamos, para todas las personas que lo puedan hacer. Porque si bien lo ideal sería que un físico médico implementara este tipo de protocolos porque está más habituado, la realidad es que muchos servicios de medicina nuclear no cuentan con un físico médico. Entonces, nosotros queremos hacer un protocolo y queremos hacer una guía práctica que sea muy amigable para el usuario y hacer un curso, ¿sí?, que va a ser justamente desarrollado por este grupo de dosimetría interna de Reprolam para hacer la divulgación a estos centros de medicina nuclear y poder incentivar el control in situ de sus propios trabajadores y generar una cultura de seguridad, ¿sí? Después, Rodolfo Cruz Suárez creo que hace un comentario donde dice que la utilización de simulaciones para realizar la calibración de los sistemas de medición es muy importante. Permite sustituir las fuentes físicas.
Sí, creo que esto lo mencionó Dayana en su presentación, es justamente, ¿sí? Es la experiencia de Dayana. No sé si, Dayana, quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, esto lo implementamos acá en el 2013, de hecho fue en el 2012, no nos habían llegado las fuentes de calibración que resultaron de la intercomparación de este proyecto regional que nos hicieron llegar, ¿no? Los fantomas desde el IRD, y lo que nos estaba pasando era que teníamos algunas fuentes de varios en geometría cilíndrica, pero eran fuentes ya líquidas y eran bastante viejas, digamos. Entonces, siempre nos decían no, que lo que se puede pegar en las paredes, lo que se puede perder, o sea, no era el mejor de los simuladores, y entonces intentamos empezar con este procedimiento, ¿no? Utilizar el método Monte Carlo. La verdad que la experiencia fue muy buena, fue muy trabajoso, porque no es sencillo, o sea, nosotros no usamos códigos de simulación que ya estuvieran predefinidos, sino el Monte Carlo donde tienes que programar cada línea de simulación, pero digamos que sí fue muy bueno cuando participamos en la intercomparación, vimos entonces que en los resultados ese fue el mejor método que obtuvimos como resultado, ¿no? O sea que sí es una práctica totalmente válida. ¿Qué pasa? Que a la hora de simular sí es necesario que conozcamos bien nuestros instrumentos. O sea, en el caso de nosotros no teníamos los datos físicos del captor que estábamos usando, o sea, el fabricante nos daba unos datos genéricos, o sea, usamos detectores de tal tamaño hasta tal tamaño, o sea, no teníamos los datos fiables, y lo que hicimos en ese momento fue hacerle una tomografía a los detectores. Esto también fue, digamos, muy bueno para nosotros porque, por supuesto, el posicionamiento en un tomógrafo es muy complejo, no podemos decir que tenemos los datos exactos de cómo es el detector, pero bueno, teniendo los datos que nos daba el fabricante, que podía ser oeste, 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 pues sencillamente ahí pudimos ver entonces qué datos físicos elegir para simular el detector. Y bueno, sí, los resultados fueron muy buenos y los recomiendo mucho. Siempre utilizando los datos de nuestro equipamiento, o sea, no simulemos datos que estén publicados por alguien más, porque a veces pensamos que la cámara gamma es la misma, el captor es el mismo, etcétera. O sea, sí podemos utilizar estas cosas que están publicadas, pero siempre y cuando previamente nosotros veamos que para nosotros sí funciona. O sea, si no, los resultados no van a ser los mismos. Y Dayana, ya que te tengo acá, hay una pregunta para ti. Como en el CPHR el captador está situado dentro del búnker, me gustaría saber cuánto más o menos están sus límites de detección y cuantificación. A ver, los límites de detección, el búnker, por supuesto, juega un papel fundamental para cuando tenemos incorporaciones muy bajas. Pero ¿qué pasa? Los límites de detección. Ahora mismo lo que nos los está dando es la tecnología que no es la mejor. No es una tecnología especializada para dosimetría interna, es la misma que están utilizando los servicios de medicina nuclear, y por cálculo está sobre los 30, 40 becquerels más o menos el límite de detección. Pero ya les digo, no solo es la cámara de bajo fondo, sino la tecnología. Podemos tener una cámara de bajo fondo con detectores que no son los mejores y de todas maneras vamos a tener un límite de detección alto, que bueno, es lo que nos está pasando. Pero 30 becquerels es muy bajito. Sí, sí, o sea, es muy bajito, es mucho más bajito que lo que se obtiene en un servicio de medicina nuclear, por ejemplo, pero, o sea, ahora mismo ¿Y cuánto es el tiempo de medición? Estamos midiendo 15 minutos. Cada trabajador. Cada trabajador, 15 minutos. Ah, ok. Bueno, y tengo aquí, bueno, hay un comentario de Rodolfo muy importante que es en el marco del proyecto que está actualmente, el proyecto regional, que es el RLA 9088, se planifica la organización de un taller regional, si esto también me olvidé de comentarles, para el próximo año, con las nuevas publicaciones de la ICRP, la serie OIR, y se puede incluir una demostración con los software que implementan estos nuevos modelos. Bueno, y creo que me falta una pregunta por acá. Buenos días, ¿dónde puedo ver los protocolos que se utilizan para realizar las mediciones? Eso me lo tiene que dar un físico médico, porque entiendo que deben haber factores de calibración para el Cactus propiamente.
Bueno, no sé si de pronto Eric quiere comentar algo. Sí, muchas gracias. Yo creo que, bueno, Carla, no sé de dónde es la pregunta, ¿verdad? ¿De qué país? No sé si en tu servicio contarán con físico médico o no, pero lo que nosotros hicimos en Costa Rica fue hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Como yo indiqué inicialmente, el responsable de protección radiológica era la persona que iba a hacer el monitoreo, ¿verdad? Entonces, junto con el responsable de protección radiológica, lo que nosotros definimos fue los tiempos de medición, tiempos en la persona, para hacer fondo, las ventanas de energía, el seteo en general que tiene que tener el Cactus 3000, ¿verdad? Eso es nada más para hacer el monitoreo, ¿verdad? Otra parte le hicimos los físicos médicos, que fue la publicación que nosotros mostramos, que fue en referencia a la calibración propiamente del equipo, ¿verdad? Ahí tomamos en cuenta muchísimos parámetros, ¿verdad? Y de hecho no fue un trabajo, todo esto no fue un trabajo que se hizo en un mes, ¿verdad? Esto fue un proceso que llevó algún tiempo, podría decir años, ¿verdad? Porque teníamos algún problema con la calibración o teníamos algún problema con el equipo. O sea, ocurrieron diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, duramos algunos años en recibir las fuentes estas que mostramos, el maniquí en particular que nos dio el proyecto, ¿verdad? No fue algo que se generó de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto. Todo se tiene que hacer en un servicio en concordancia vamos a ver, no en concordancia, tal vez se pueda hacer con el acuerdo entre todos los funcionarios, ¿verdad? No sé si en tu país hay un ente, no sé, regulador o interno, o puede ser algo, una voluntad del servicio, ¿verdad? Para poder desarrollar esta práctica, pero en general, como decía Mariela, hay que hacer estas definiciones, ¿verdad? Para ver si se tiene que hacer el monitoreo en particular y ya después de hacer eso se tiene que trabajar en la parte propiamente de la calibración para después llevar todo eso a la rutina, ¿verdad? Yo eh, creo que los que hablamos asumimos como que existe una línea de tiempo y existe una línea de procedimientos que uno tiene que desarrollar, entonces tal vez ahí, por lo menos de mi parte, yo me disculpo, ¿verdad? Porque a veces uno olvida ese tipo de cosas, pero sí, es un proceso que yo diría que no es de la noche a la mañana, se puede llegar a demorar años. Todo esto que estaban mencionando ahora en Cuba son procesos que llevan montones de años. Por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social, tuvimos que utilizar un recinto particular que era utilizado para pacientes. Este, Tal vez ahora aquí en las instalaciones del ciclotrón tengamos un recinto que vamos a ir adecuando poco a poco a como se tiene en Brasil, en Argentina, en Cuba, ¿verdad? Para hacer las mediciones propiamente de los trabajadores del ciclotrón, pero yo creo que son este, procesos que son procesos que toman tiempo, ¿verdad? No se hacen de la noche a la mañana. Gracias. Muchas gracias, Eric. Veo que Mariela levantó la mano. Sí, Sí. gracias, Nancy. Quería complementar un poco la respuesta de Eric a la persona que hizo la consulta. Creo que hay mucho trabajo hecho y que la invito a que no vamos a inventar la rueda. Entonces, que de repente, yo recuerdo que en el año 2006 o 2008, no me acuerdo bien, se elaboró en el marco del ARCAL un protocolo para mediciones in vivo e in vitro. Gladita está conectada, fue una de las madres de ese protocolo, y estaba dando vueltas por ahí. Cuba tiene mucha experiencia, ese protocolo debe estar circulando y para nosotros, por ejemplo, fue un gran insumo para empezar a trabajar. Entonces, yo lo que le invito a la gente que de repente quiera engancharse con algo es que se ponga en contacto con alguno de nosotros para poderles allanar eso, porque me parece que al fin y al cabo esos documentos cumplan la función para la que fueron creadas. Además de lo que estás gestionando tú, Nancy, de ese protocolo que mencionabas.
recién. Y antes que se me vayan, quiero darles una buena noticia. Ya tenemos un espacio reservado en el Congreso de las BIM para que podamos mostrar lo que se está haciendo en ReproLab. Así que bueno, aprovecho esta instancia para contarles que vamos a tener una posibilidad de contarle al resto de América Latina lo que está haciendo ReproLab. Nada más, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Mariela. Esto es muy importante, por ahí es importante reiterarlo. O sea, todas las personas que quieran pertenecer a ReproLab y en particular a este grupo pueden inscribirse a través de la página, y es muy importante lo que decía Mariela, o sea, ya hay unos protocolos y justamente lo que vamos a hacer nosotros como grupo es recopilar todos estos protocolos de calibración de captador, de gama cámara, de los instrumentos que estén disponibles en los servicios de medicina nuclear, y hacer un protocolo conjunto, divulgarlo y poder hacer una capacitación, ¿sí? Dirigida sobre todo digamos, a los servicios de medicina nuclear que todavía quizás no saben cuál es la potencial incorporación de sus trabajadores y si es necesario o no implementar un monitoreo rutinario de sus trabajadores. Yo había visto que Dayana levantó la mano para terminar. Si quieren, por favor, no sé, los panelistas, abrir el micrófono, así nos despedimos, y bueno, y si quieren finalizar algún comentario. Hola. ¡Ay, Gladys! ¡Qué bueno! ¿Cómo escuchar? Me disculpo con ustedes, pero estuve bien representada. Tuve que entrar y salir porque estaba en una reunión, pero quiero ratificar lo que dijo Mariela. Tenemos un conjunto ya adelantado de procedimiento para todas las técnicas de medición de dosimetría interna que pueden ponerse a disposición de ustedes, y como compromiso de la reunión que hicimos preparatoria para este webinar, nosotros podemos trabajar de manera rápida, conciliar lo que ya cada uno tiene elaborado y en el menor tiempo posible poner a disposición de ustedes ya esos protocolos de medición que están hechos para suertes de todos, porque han trabajado varios países en eso desde sus experiencias, para cámaras gamma, para captores, para equipos de medición portátil, para cualquier equipo que nos diera una facilidad. Y yo pienso, me da mucha alegría poder retomar el trabajo que hicimos en el ALCAR ahora desde ReproLab, y pienso que sería una contribución muy importante para todos. Muchísimas gracias, Gladys. Excelente, excelente noticia. Bueno, Mariela, Eric y Dayana, para despedirse, si quieren, bueno, abran el micrófono. Un gusto compartir con ustedes. Les voy a dejar en los mensajes mi correo, mi contacto del CPHR. Si quieren, tengo todos los procedimientos que se hicieron en aquel momento que hizo Gladita, los que ella comentaba o sea, el procedimiento regional. Tengo los procedimientos que usamos actualmente en nuestros servicios de medicina nuclear. No tengo problemas en compartirlo, así que les dejo mi dirección de correo y bueno, pueden contactarme en cualquier momento. Fue un gusto y un placer compartir con ustedes, y muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias, Dayana. Bueno, yo me pliego a las palabras de Dayana. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada y muy contenta de poder trabajar con ustedes en esto, y quiero felicitarte particularmente, Nancy, por el esfuerzo que has puesto y el trabajo invertido para que saliera todo muy bien. Así que muchas gracias, y bueno, este es el principio, un puntapié inicial. Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes. Eric. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que estos webinars nos ayudan a todos, ¿verdad? Inclusive para actualizarnos en la realidad de otros países, ¿verdad? Que pues en algún momento habíamos conocido, y la verdad es que es sumamente importante. Igual yo me pongo a disposición de las personas que necesiten información. Igual creo que ahí están los datos míos, por ahí quedaron grabados, entonces tal vez ahora no estoy ligado a la institución donde inicialmente estuve trabajando, pero tengo buenos contactos, buenos amigos que dejé allá, entonces creo que todos están dispuestos a colaborar y ayudar, ¿verdad? Entonces,
yo creo que uno como científico tiene que estar acostumbrado a tener esta información de diferentes fuentes, a estarla revisando y entonces ver qué se adapta mejor a las condiciones que uno tiene. Entonces, desde ese punto de vista, en lo que podamos servirles, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Veo que hay muchos comentarios de agradecimiento de todos. De verdad, esperamos que les haya servido. Les reitero, si bien hay protocolos, nosotros vamos a hacer un protocolo reunificando todos los protocolos que se han escrito, actualizándolos y los vamos a poner a disposición, ¿sí? En el curso del año. Igualmente, si quieren tener información ahora, los participantes dieron sus correos, les pueden pedir a ellos directamente recomendaciones y estamos muy agradecidos con todos ustedes por la gran participación que tuvieron y por todo el interés. Así que, bueno, muchas gracias y los esperamos para el próximo webinar. Recuerden ver las noticias de ReproLab, de inscribirse en ReproLab, así les llegan las noticias. Que tengan todos muy buenas tardes, buenas noches, buen almuerzo, que estén muy bien. Chao.